Se está grabando la reunión. Hola, buenos días. Vamos a iniciar la reunión para la preparación del módulo 6, para el examen del módulo 6. Y bueno, veo que solamente se ha conectado de momento una chica, una alumna, que es Manuela Rivera, y espero que a lo largo de la sesión pues se vayáis conectando más personas. Estoy grabando la sesión. Con lo cual, todos aquellos que no podáis verla, que no tengáis la ocasión de conectaros, pues podréis verla en diferido a través de la grabación. Bueno, en primer lugar, comentaros que el examen del módulo 6 se desarrollará el día 1 de junio, en el turno de mañana. Está fijado a las 9 de la mañana a través del calendario de la consejería. Y luego tenemos el turno de tarde, que sería el 2 de junio, a las 4 de la tarde. Aquellos alumnos que tengáis algún módulo suspenso y que estéis interesados en la recuperación, pues en principio la recuperación de los módulos suspensos sería el día 15 y 16 de junio. El día 15 de junio, que es lunes, en turno de mañana, y el día 16 de junio sería el turno de tarde. También, para casos excepcionales que no consiguieran aprobar en la recuperación de junio, pues existe otra posibilidad, otra oportunidad en septiembre. El 1 de septiembre tenemos una nueva recuperación en una prueba que se llama extraordinaria. Bueno, pues habiendo explicado un poco cuáles son las fechas que tenemos previstas para los exámenes y tal, voy a explicar un poco cuáles son los temas que vamos a tratar en este módulo 6 y para que os detengáis en aquellas partes que me parece que son más interesantes de cara a preparar el examen. El primer tema que tenemos en este trimestre es el de las figuras geométricas. Bueno, habréis visto el concepto de polígonos, los tipos de polígonos que hay, las figuras circulares. Tenemos también lo que son los perímetros y áreas. Ahí hay una serie de figuras que son de interés. Por ejemplo, tenemos lo que es el rectángulo, el cuadrado, que son muy clásicos de calcular áreas, de cuadrado, de rectángulo y además son muy sencillas. Y también tenemos otra figura como puede ser el triángulo, ¿vale? Que es también una fórmula relativamente sencilla. Luego hay una parte, digamos, que es un poco más complicada del tema, que es el que trata lo que son los poliedros, ¿no? Lo que son las figuras tridimensionales. En estos casos, pues se ha tratado en el tema lo que son los prismas, las pirámides, los cilindros, los conos, las esferas. Bueno, pues en estos casos, pues las fórmulas siempre se pueden en parte deducir, porque los volúmenes de todas estas figuras tridimensionales, pues siempre van a ser lo que es en la superficie de la base, ¿vale? Siempre va a tener en cuenta lo que es la superficie y luego la altura, ¿vale? Entonces estamos haciendo como una superficie por una altura para conseguir el volumen. De todas formas, en este tipo de poliedros, ya digo, prismas, pirámides, cilindros, conos, etcétera, pues normalmente la fórmula, en caso de que salga algún apartado en el examen, pues muchas veces se va a poner lo que es la fórmula para que vosotros la tengáis que aplicar y no la tengáis que memorizar. Lo que más se suele poner en este tipo de exámenes, pues ya digo, son cosas más sencillas como cuadrados, rectángulos, triángulos, circunferencias, círculos y ese tipo de cosas que son más básicas y que son más corrientes de ver. Y luego en este tema, pues también hay un apartado que trata sobre cálculos de altura de torres, cálculos de altura de edificios, etcétera. Entonces, para estos casos, pues se aplica lo que es el teorema de Pitágoras, ya sabéis, y la fórmula del teorema de Pitágoras, y luego también es interesante que apliquéis el concepto de seno, coseno y tangente, ¿vale? Que vienen muy bien explicados en lo que es el tema teórico
y que también vienen algunos ejercicios de calcular la altura de torres, de edificios, etcétera. Eso con respecto al tema uno, ¿vale? O sea, que os centréis mucho en algunas figuras sencillas, ¿no? Como son esos cuadrados, rectángulos, triángulos, etcétera. En el tema 2, el tema de funciones, bueno, pues es otro tema de matemáticas. Hay dos temas de matemáticas en este segundo trimestre. Y bueno, pues tenéis que ver lo que es el concepto de función, lo que es el concepto de variable dependiente e independiente, el dominio, el recorrido, en fin, una serie de parámetros que se ven con las funciones. Y me interesa también que os centréis mucho en lo que son las gráficas, ¿vale? Habréis visto en el vídeo que hay gráficas, pues que sepáis también dibujar una función, que sepáis dibujar una gráfica, y también calculéis los puntos de corte, o sea, cuando la gráfica, la recta de la gráfica corta al eje X o corta al eje Y. Ese tipo de cosas es interesante que la miréis. Y por último, pues bueno, hay una serie también de conceptos de funciones, como es cuando es continua, discontinua, los máximos, los máximos cuando sube, luego los mínimos cuando baja, etcétera. Eso con respecto al tema de funciones. Ya digo, ahí os tenéis que centrar mucho en lo que son las gráficas, y las funciones y saber representarlas, saber poner tablas de valores y saber calcular los puntos de corte. Con respecto al tema 3, ¿vale? El tema 3, los agentes geológicos externos y el paisaje. Bueno, pues ahí tenéis que tener un poco el concepto de meteorización, ¿no? Que puede ser física, mecánica, química, biológica, los transportes, tipos de transporte, la sedimentación. Y es interesante que os paréis en lo que es la acción del viento, cómo actúa el viento, las partes de los torrentes, las partes de los torrentes, los ríos, las partes de los ríos. Por último, ya un poco que son las aguas subterráneas y las aguas marinas. Y aquí, pues es interesante también que os quedéis con los gráficos, con las imágenes, porque se pueden preguntar en el examen cosas de imágenes donde tengáis que poner, por ejemplo, las partes de los torrentes, las partes de los ríos o cómo el viento transporta los materiales, etcétera. O sea, los dibujos, aparte de lo teórico, los dibujos también es interesante que lo reviséis. Eso con respecto al tema 3. El tema 4, que trata sobre los riesgos geológicos externos y pues ahí lo más importante son los volcanes y los terremotos, ¿no? Entonces ahí pues tenéis que repasar las partes de los volcanes, los peligros que pueden causar los volcanes y en los terremotos pues las ondas de los terremotos, los riesgos que causan los terremotos, etcétera, ¿vale? Después ya un poco más secundario, pero bueno, tanto es interesante que lo miréis, que son los movimientos de ladera y los colapsos. Estos dos temas son temas de geología, ¿vale? Son temas de geología, son sencillos, son más bien descriptivos, pero os aconsejo que reviséis, aparte de estudiar la teoría, reviséis las imágenes, los dibujos. Y luego ya nos quedan dos temas de física, ¿no? El tema 5 y el tema 6. En el tema 5, pues se trata sobre los circuitos eléctricos y electrónicos, un tema que suele caer bastante en los exámenes porque es importante y es un tema fundamental que lo reviséis. Entonces, en el tema de circuitos eléctricos y electrónicos, pues concepto de corriente continua, corriente alterna, cuáles son las diferencias entre la corriente continua y la corriente alterna. Luego también en los circuitos eléctricos es frecuente que se pongan dibujos con circuitos y tenéis que reconocer las partes de los circuitos, ¿no? Sabéis cuál es el generador, para qué sirve, los elementos de control, las bombillas, la resistencia y también interesante que os detengáis en lo que son los instrumentos de medida, o sea, que es lo que es el voltímetro, el amperímetro y ese tipo de cosas que miden parámetros de la corriente eléctrica. Ahí es interesante que lo reviséis. Luego también es interesante lo que son las magnitudes eléctricas, ¿vale? Lo que es el voltaje. Ahí se pueden poner problemas, habréis visto que hay problemas también en colección de ejercicios referente a estas cosas, ¿no? Que son lo que es el voltaje, la diferencia de potencial, la intensidad de corriente que se mide en amperios, la resistencia,
La ley de Ohm, que sepáis aplicarla también con su fórmula, aunque también en estos casos pues la fórmula se puede poner en el examen, lo que es la potencia, la ley de Joule, ese tipo de cosas de los circuitos eléctricos suele caer con bastante frecuencia. Y luego otra cosa también interesante que tenéis que revisar es los tipos de circuitos. Sabéis que los circuitos se pueden conectar a la resistencia en serie o en paralelo. Y es interesante que sepáis calcular también lo que son las resistencias equivalentes, o sea, la suma de resistencias. ¿Qué ocurre si yo conecto dos o más resistencias en serie? Hay que saber sumar esas resistencias. ¿Qué ocurre si yo conecto dos o más resistencias en paralelo? Y hay que saber esas resistencias en paralelo, qué es lo que ocurre con la potencia, perdón, con la resistencia, con la corriente que pasa por ella, en fin, ese tipo de cosas, de ejercicios de los circuitos en serie en paralelo, os tenéis que mirárselo muy bien. Y luego también habréis visto que hay un apartado de este tema de electrónica, ¿vale? Ahí son distintos componentes electrónicos, que si los condensadores, que si, en fin, una serie de resistencias y tal, que tienen unos símbolos y que también es interesante que lo tengáis, porque en algunos exámenes pues se han puesto símbolos, se han puesto aparatos electrónicos y ha habido que averiguar los símbolos o con el símbolo averiguar qué tipo de aparato electrónico, qué tipo de elemento electrónico se refiere con ese símbolo y ese tipo de cosas. Te digo, el tema 5 se presta a mucho tipo de preguntas. Y el tema 6, que es el tema de la energía, que es el último tema de este módulo 6, el tema 6, pues qué conceptos de energía, los tipos de energía que hay. Hay interesante también el concepto de trabajo, concepto de potencia, ese tipo de cosas conviene que la... Y una cosa que cae mucho también es el concepto de energía mecánica, energía cinética y energía potencial. Ahí os tenéis que parar mucho también, ¿eh? Energía mecánica, energía cinética, energía potencial. La energía potencial, pues es una energía que tienen los objetos que están situados a una cierta altura, pues, que se llama energía potencial gravitatoria. Es una energía que tienen los objetos que están a una cierta altura y en función de su masa, de la altura y de, y de la aceleración de la gravedad, pues tienen una energía que se llama energía potencial. Y los objetos cuando caen o cuando algo se está moviendo, un coche en movimiento o cualquier objeto en movimiento, va a tener una energía cinética. Y hay que saber calcular esa energía cinética. Sabe que la energía mecánica es la suma de la energía potencial con la energía cinética. Entonces, la energía mecánica no se gasta, no se destruye, se conserva y entonces cuando un objeto cae, pues saber que la energía mecánica se convierte, perdón, la energía potencial se convierte en energía cinética, pero la energía mecánica se mantiene constante. Ese tipo de cosas son interesantes que la reviséis. Luego hay un apartado también donde habla de la energía térmica, es decir, del calor, cómo se mide el calor y algún tipo de cosas sencillas. Y por último, lo que es el final del tema, pues habla sobre la energía eléctrica, cómo se genera la energía eléctrica, las centrales que hay, cuáles son renovables, cuáles son no renovables, en fin, es una parte ya más relacionada con el medio ambiente, ¿eh? La energía y el medio ambiente. Y esas son un poco las opciones que son interesantes que la reviséis. No sé si he comentado el examen, pues ya os he dicho que es el 1 y el 2 de junio, eso sí lo he comentado, y hay una recuperación, lo he dicho, el 15-16 de junio, y también hay una excepcional extraordinaria el 1 de septiembre. Y bueno, eso es un poco el examen que tenemos fijado. Ya si, bueno, he visto que os habéis conectado dos personas, Manuela y Hugo, y bueno, saludé a Manuela cuando empecé la sesión. Aprovecho también para saludar a Hugo, que se conectó un poco después. Y bueno, pues si queréis podéis intervenir en la videoconferencia, podéis hablar, podéis eso, y si no, pues también he visto que Hugo ha preguntado algunas cositas en modo texto, lo que es el chat, y bueno, voy a intentar contestar a las dudas.
Por ejemplo, Hugo nos pregunta aquí que si habrá operaciones que se tengan que realizar con calculadora. Pues posiblemente sí, Hugo. O sea, la calculadora es recomendable que, vamos, se deja en el examen una calculadora que no sea programable, una calculadora que puede ser científica, vamos, es recomendable que sea científica. Porque si entra algo de seno, coseno y tangente, solamente lo calculan las calculadoras científicas. Entonces, quien no tenga calculadora científica, pues una calculadora corriente. Pero se va a dejar utilizar la calculadora y es posible que haya problemas o ejercicios donde haya que hacer operaciones y se podrá utilizar para esas operaciones la calculadora. Hugo me pregunta, es que las científicas casi todas llevan memoria. No sé a qué te refieres con la memoria. Eh, Supongo que te refieres a que se pueda, no, programable no. O sea, las científicas muchas no son programables. O sea, las calculadoras, digamos, científica normal, la mayoría son tipo calculadora que tienen más funciones que las calculadoras corrientes porque tienen, por ejemplo, hay algunas que tienen, bueno, lo normal todas tienen el logaritmo, que eso nosotros no lo hemos dado, suelen tener también lo que es el seno, coseno y tangente, que en caso de que saliera, ahí sí habría que utilizar una calculadora de estas científicas, porque si no, no se pueden hacer los cálculos, y tiene una serie de funciones, pero vamos, lo más probable es que haya problemas o ejercicios donde las operaciones sean sencillas, que se podrían hacer de cabeza, pero que si llevamos la calculadora nos va a ayudar. Y que con una calculadora normal también se puede hacer las operaciones, salvo que entre algo de seno, coseno y tangente, que en tal caso la única manera de poderla resolver es con calculadora científica. Pero vamos, lo que no está permitido son ni calculadora del móvil, eso no se puede utilizar, ni calculadora programable, eso no se puede utilizar. ¿Vale, Hugo? Bien, pues a ver, más cositas que me queráis preguntar de cara al examen. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguna cosa? Ya sabéis que los exámenes, bueno, pues son aquí en el IP. Las notas se sabrán pronto por si hay que presentarse el 16. Pues mira, te explico. La evaluación creo que será, creo, no lo tengo ahora mismo la fecha aquí, pero yo creo que será el 5, no, el 5 de junio, espérate, el 5 de junio, tengo la duda aquí ahora, espérate, voy a mirártelo y te lo digo, voy a comprobarlo. Vamos a ver, te voy a mirar en el punto de encuentro a ver si viene la fecha en que se publican las notas para saberlo claro y no decir un disparate. Vamos a ver. Planificación, estoy en el punto de encuentro. Publicación de calificaciones de tercero de evaluación. No está puesto. Publicación. Ah, de acuerdo. La publicación de las calificaciones de la tercera evaluación en ESPA distancia está prevista para el día 9 de junio, ¿vale? Día 9 de junio. Lo que sí, el día 8 se cierra el formulario para apuntarse a las pruebas del 15-16 de junio. Entonces, se va a poner a partir del 3 para que os inscribáis, a lo que es el formulario para hacer la recuperación. Pero según estoy viendo aquí, hasta el día 9 de junio no se van a publicar las notas de la tercera. Entonces, bueno, tendréis que hacer el formulario antes de la fecha porque, en fin, no sé. Hasta el día 9 no se sabe, Hugo, ¿vale? Hasta el día 9 no se saben las notas, hasta el día 9 de junio. Pero el formulario para inscribirse lo tengo que, lo voy a enviar el día 3 de junio, aunque todavía no se sepan las notas, pero voy a tener que hacerlo antes, un poco a lo que un poco ahí sin saber.
y lo cierran el día 8. El día 8 se cierra el formulario para inscribirse a lo que son las pruebas estas de recuperación, el día 8 de junio. Pero hasta el día 9 no se van a poder saber las notas del módulo 6. Pero bueno, las del módulo 4 y 5 sí las sabéis ya, sabéis si estáis aprobados o no y si tenéis que ir a la recuperación con el módulo 4 y 5. El módulo 6 es el que nos queda ahí un poquito en el aire, pero que no lo vamos a poder saber hasta el día 9. Y el formulario, repito, para inscribirse a las pruebas de recuperación no se cierran hasta el día 6. De todas formas, si alguien se lleva la mala suerte de que no aprobara y resulta que ya se ha cerrado el formulario, pues nada, sin problema viene aquí al centro y hace el examen, ¿eh? Aunque no se haya escrito en el formulario. Ya sabéis que el formulario lo hacemos para saber los exámenes que tenemos las copias que tenemos que hacer y para saber un poco y tenerlo planificado. Pero si alguien no rellena el formulario, hombre, siempre es recomendable rellenarlo. Pero si alguien no rellena el formulario, no pasa nada. Se puede presentar el examen aunque no haya rellenado el formulario. Y a otra duda que me estáis viendo, que si no en septiembre es solo del módulo 6, vamos a ver, Hugo. En septiembre otra vez hay la recuperación del módulo 4, 5 y 6. Entonces cada uno se presenta al módulo que tenga suspenso. Si aprueba todos los módulos, pues evidentemente no tiene que hacer ningún examen de recuperación. Si le queda un módulo, pues solamente recupera el módulo que le queda suspenso. Si le quedan dos, dos, y tres, si fuera tres, pues los tres. Una vez que se aprueba un módulo, está aprobado para siempre. Entonces no hay que volverse a presentar. No sé si me explico. O sea, el módulo que se aprueba, alguien que haya aprobado ya el módulo 4, no tiene que, aunque le queden otros módulos, ese módulo 4 lo tiene aprobado para siempre. Y no tiene que volver a examinarse de ese módulo 4 que ya aprobó. Lo único que os tenéis que examinar y lo único que tenéis que recuperar es aquellos módulos que están suspensos. ¿Vale, Hugo? Eh, A ver, si uno aprueba todo y se supone que ha obtenido la ESO, hay que hacer algo, hablar con secretaría o algo. Bueno, en principio estas notas quedan recogidas en Seneca, ¿vale? Se quedan en Seneca, vosotros la veis en iPassen, se quedan recogidas en Seneca y pues lo que ocurre es que esas notas ya con eso podéis, ya tenéis lo que es el graduado en la ESO y con eso ya podéis seguir cualquier estudio y podéis hacer. Ahora, si ya lo que queréis es que os den el título, pues eso ya sí tenéis que venir aquí a secretaría, que os den un título y normalmente tarda un tiempo, no te lo dan en el día, tardan unos meses o incluso un año o dos puede tardar en dar título. Pero lo que es el Seneca, que es donde están recogidas informáticamente todas las notas, eso ya queda recogido y con eso podéis hacer cualquier estudio que necesitéis. Vale, a ti, Hugo. Bueno, pues a ver, ¿queréis preguntar más cosas? ¿Queréis hacer alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que tengáis alguna aclaración o lo que sea? Bueno, pues si no tenéis más dudas, aprovecho para despedirme de vosotros. Como ya sabéis, he estado grabando lo que es el vídeo y entonces pues ahora cuando termine de crearse, se subirá a lo que es el portal YouTube y cualquiera de los que no hayan podido verlo, pues lo podrán ver ya en lo que es la grabación. Así que nada, repito por última vez, ¿tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar alguna cosa más de lo que hemos visto o dejamos ya la sesión? Bueno, pues si veo que no hay más dudas, pues aprovecho, me despido y nada, nos vemos la semana próxima de forma presencial en el examen. Así que nada, pues un saludo y nada, hasta la próxima que nos volvamos a reunir.